Alumnos, buenos días. Vamos a iniciar la mesa redonda del día de hoy. El tema de hoy que vamos a hacer es de diuréticos, usos y efectos adversos, ¿ya? Vamos a hacer una revisión acerca de algunos puntos importantes en sus rotaciones. Tengo entendido que la doctora Carrasco mandó un comunicado para los docentes para que pasaran las 10:30. ¿Todavía siguen en sus prácticas todavía algunos? ¿O en qué rotación están? Disculpen. Bueno, vamos a empezar, si no, y conforme se vayan ingresando, ya yo les voy a considerar en la lista. No hay problema, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer el tema que corresponde ahora, que va a ser el de usos y efectos de los diuréticos, ¿no? Ustedes saben que en realidad, cuando han visto farmacología, los diuréticos a veces suelen abarcarlos dentro. Sí, no hay problema, no hay problema. Al, al final voy a tomar la lista de los presentes, no hay problema. Como pueden ver, los diuréticos son habitualmente medicamentos que están agrupados dentro del grupo de terapia que involucra el tratamiento antihipertensivo, ¿no? Y entonces, usualmente hablamos de diuréticos conocidos como son el ácido, o sea, la furosemida y la hidroclorotesida, y a veces son muy frecuentes su uso, ¿no? Ustedes como médicos pronto generales y en algún momento seguramente también como especialistas lo llegarán a utilizar. No solamente es de uso de los nefrólogos, sino bastante amplio su uso por los cardiólogos, por los endocrinólogos, los reumatólogos, los médicos internistas, etcétera. Entonces, es fundamental el aprendizaje de cuáles son las características en cuanto a su farmacocinética, su farmacodinamia y algunos aspectos especiales de dónde se utilizan estos medicamentos y que tienen evidentemente una demostrada mejoría en cuanto a sintomatología y por lo tanto algunos ratios menos de hospitalización. Entonces, los diuréticos natriuréticos se encuentran entre los medicamentos más utilizados, actúan básicamente disminuyendo la reabsorción de sodio en diferentes sitios de la nefrona y aumentando las pérdidas urinarias de sodio y agua, ¿no? Entonces, al aumentar las pérdidas de sodio y agua, lo que en buena cuenta logramos también es de manera indirecta aumentar las pérdidas de agua a través de la vía renal.
Una segunda clase de diuréticos consta de diuréticos que inhiben la reabsorción del agua al bloquear receptores de vasopresina a lo largo del conducto colector. Esos son otros tipos de diuréticos que no vamos a mencionar mucho acá, ¿no? Y que están más involucrados en patologías como son el síndrome de Sihat, etcétera, ¿no? La capacidad de inducir un equilibrio negativo de los líquidos ha hecho que los diuréticos sean útiles en el tratamiento de una variedad de afecciones, particularmente en aquellos estados donde la sobrecarga, donde la sobrecarga hídrica, ya sea por un exceso de aporte o por una bomba cardíaca que no funciona bien, hace que estos pacientes requieran de este tipo de terapia. Y entonces cuando uno habla de los diuréticos, hay que tener en cuenta entonces de que los diuréticos son medicamentos que van a actuar a lo largo de la nefrona. Y entonces hay que recordar los segmentos de la nefrona, ¿no? La nefrona, ustedes como conocerán, tiene un sistema colector, que es dado por el sistema del conducto colector cortical y medular, así como también de los sistemas de los túbulos contorneados proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, los diuréticos actúan en diferentes puntos de todo este trayecto, inhibiendo la reabsorción, la mayoría de esos de sodio y agua, por lo tanto. Existen los diuréticos de asa, que son los más conocidos, como la furosemida, que actúan en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, los diuréticos de tipo tiazida, que actúan en el túbulo contorneado distal, ¿no? Los diuréticos ahorradores de potasio, que actúan a nivel distal de la nefrona y también en el conducto colector, básicamente actuando sobre los receptores de aldosterona. Y un diurético que ya no utilizamos mucho, que es la acetosolamida y el manitol, que actúan al menos en parte en lo que respecta al túbulo contorneado proximal, pero que, como les digo, debido a su gran cantidad de efectos adversos, como diuréticos en sí, o sea, como su efecto para aumentar la diuresis, no los solemos utilizar, sino más bien que tienen aplicaciones en otros puntos o patologías, como por ejemplo patologías craneales o patologías oculares, ¿no? Oftálmicas. Y entonces, esas son algunas de las características farmacocinéticas de los diuréticos. Miren ustedes, al más conocido de todos tienen a la furosemida, tiene una biohabilidad oral de más o menos un 50%, estoy hablando de la presentación oral, ¿no? Y normalmente la eliminación va a variar con respecto a algunos estados patológicos, ¿no? Y es que, como ustedes van a ver más adelante, los diuréticos utilizan al riñón para poder ser eliminados a la luz tubular, y es en la luz tubular donde recién van a tener efecto, ¿no? No es que directamente viajan a través de la sangre, llegan al riñón y ahí no hacen su efecto, ¿no? Tienen que ser eliminados por el túbulo y en la luz tubular es donde hacen su efecto. Entonces, para poder llegar a hacerlo, necesitan de esta eliminación. Significa que aquellas enfermedades que, por ejemplo, enfermedad renal crónica, que lleve a una menor cantidad de túbulos, que además lleve a una menor exposición de canales que me permitan extraer al diurético por parte de los capilares peritubulares hacia la luz tubular, me van a llevar a una necesidad mayor de los diuréticos, ¿no? Otros medicamentos como la bumetanida, la torsemida, que son diuréticos de asa también, ¿no? Pero que, a diferencia de la furosemida, tienen una biocompatibilidad mucho mayor, llegando desde el 80 al 100%, a diferencia de la furosemida. La hidroclorotiazida y la clortalidona, que son medicamentos, o la metisolona, que son básicamente diuréticos diuréticos tiacídicos, ¿no? Y la espironolactona y el amiloride, que son diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Cada uno en diferentes partes. Como ustedes pueden ver allí, la eliminación de la furosemida se hace hasta 2.8, o sea, más prolongada, mucho mayor, cuando hay una enfermedad renal crónica, cuando hay una enfermedad de cirrosis con ascitis, e inclusive mucho más cuando hay una insuficiencia cardíaca de por medio, tal y como vamos a mencionar más adelante. Estos aspectos que les estoy mencionando es particularmente importante para entender
por qué es que la dosis varía en estos tipos de enfermedades, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona normal, común y corriente, ¿no? Una dosis de una tableta de furosemida o 2 tabletas de furosemida es capaz de generar una diuresis bastante marcada, ¿no? Sin mayor problema, con una dosis mínima de más o menos una tableta o 2 tabletas de 40 miligramos. Sin embargo, en el caso de una persona con enfermedad renal crónica, estas dosis pueden doblarse inclusive para requerir el mismo grado de efecto, ¿no? Entonces vamos a empezar con uno de los diuréticos que menos se utiliza, por no decir que ya casi no se utiliza como tal, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, y ahí tenemos básicamente a un medicamento que nosotros los nefrólogos no lo utilizamos mucho, de hecho tampoco los médicos internistas ni los médicos en general. La especialidad que más lo usa es la oftalmología, porque su uso ha sido asociado a la disminución del humor acuoso, a nivel del ángulo del ojo y por lo tanto al tratamiento del glaucoma, ¿no? Pero en la nefrología este medicamento ya prácticamente no se usa porque tiene una gran cantidad de efectos adversos. Y entonces, para recordar un poco acerca de los mecanismos o efectos que hace la acetosolamida, es necesario recordar un poco de fisiología. Y entonces ustedes tienen aquí, por ejemplo, una célula tubular, ¿no? Que está acompañado hacia la luz tubular a través de canales específicos, ¿no? Que tienen dentro de la luz una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, que es esta que está acá también adentro de la célula, y que mediante el fármaco pueden ser bloqueados, ¿no? Estos inhibidores de la acetosolamida o los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? ¿Y qué hace esta anhidrasa carbónica? Pues lo que hace es transformar al bicarbonato más el hidrogenión en ácido carbónico, ¿no? Y ese ácido carbónico finalmente transformarlo en agua, el CO2, que van a terminar por ser reabsorbidos. Entonces, gracias a la anhidrasa carbónica, el bicarbonato con el sodio de por medio, que está intercambiándose por hidrógeno, logran ser reabsorbidos. Cuando nosotros bloqueamos a la anhidrasa carbónica, no se reabsorbe, no se secreta hidrogeniones, ¿no? Por lo tanto no se reabsorbe sodio y no se reabsorbe tampoco bicarbonato. Entonces, ustedes comprenderán por eso que los efectos adversos más frecuentes asociados a la acetosolamida serán básicamente la de una, ¿qué será? La de una acidosis, ¿no? Entonces, la anhidrasa carbónica está presente en estas células tubulares proximales, ¿no? En las células intercaladas de la nefrona distal sensible, ¿no? La aldosterona, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica bloquean la deshidratación catalítica de lo que es el ácido carbónico en el borde del cepillo del túbulo contorneado proximal, ¿no? Entonces, además, lo que hacen es inhibir la reabsorción de bicarbonato en el túbulo distal, probablemente interfiriendo con la acción de las células intercaladas alfa. Y la primera administración causa lo que se conoce como una diuresis alcalina brusca, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a aumentar los índices de bicarbonato a través de la luz tubular y por lo tanto la pérdida del bicarbonato de nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a buena cuenta me trae como consecuencia la administración de la acetosolamida? El aumento de la expresión del bicarbonato, del sodio, porque no se puede reabsorber intercambiándose con el hidrógeno, ¿no? El potasio, porque más adelante también requiere de este para poder reabsorberse, y los fosfatos, ¿no? Son elementos que forman parte de la carga eléctrica de la membrana del borde del cepillo, ¿no? Muy bien, entonces esos son básicamente los hallazgos que suceden con la acetosolamida. Y entonces, el uso o las indicaciones de estos medicamentos están dados básicamente limitados a acción transitoria por el desarrollo de lo que es acidosis metabólica y su espectro de efectos adversos. Además, la alcalosis debido a los diuréticos como la furosemida y las tiazidas puede causar una depresión respiratoria en pacientes con acidosis respiratoria crónica, por ejemplo el EPOC, ¿no? Lo que constituye la base, por ejemplo, para un uso, ¿no? En estos casos, en los que raramente hay
estos pacientes con EPOC que se requiere de utilizar estos diuréticos, podría ser una opción debido a la alcalosis frecuente que causan estos pacientes con EPOC, ¿no? Como les mencioné, el tratamiento está básicamente casi restringido a lo que es el tratamiento del glaucoma, ¿no? Ya que disminuye el aporte de bicarbonato y sodio por el cuerpo ciliar a nivel del ángulo interior del ojo y por lo tanto reduce lo que se conoce como la presión intraocular, es decir, básicamente como el tratamiento del glaucoma. Cuando se da en dosis de 250 miligramos diarios como profilaxis, se suele dar al mal de altura mediante la estimulación de la respiración y la disminución del flujo sanguíneo renal con la formación del líquido cefalorraquídeo. Esa es la razón por la cual ustedes van a ver que la citosolamida a veces la dan en las regiones de altura, ¿no? Como tratamiento preventivo para lo que se conoce como el soroche, ¿no? Y son eficaces para la profilaxis, por ejemplo, de parálisis periódica hipopotasémica, ¿no? Porque disminuye el flujo de potasio al interior de las células. Y dentro de sus efectos adversos, obviamente a la cabeza, la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque la citosolamida promueve la pérdida de bicarbonato a través de la orina. Por eso es que prácticamente no la utilizamos como diurético, a pesar de que tiene su efecto básicamente en el segmento que mayor cantidad de agua tiene como capacidad de eliminar, y es el túbulo contorneado proximal. Hay que recordar que el que mayor capacidad de eliminación de sodio y agua tiene es el túbulo contorneado proximal, seguido por el asa de Henle y seguido por el túbulo distal y los conectores. Entonces, los diuréticos que actúen en las zonas donde mayor capacidad de reabsorción tenga de agua y cloruro de sodio serán teóricamente los diuréticos con mayor efectividad. Sin embargo, como pueden ver ustedes, tienen pues toda una serie de efectos adversos que no nos lo hacen lo más deseable en este tipo de pacientes, ¿no? Otros tenemos los diuréticos osmóticos, y aquí tenemos, por ejemplo, el manitol. El manitol es una sustancia que en realidad nosotros ya no utilizamos como diurético, más se utiliza en la práctica como medicamento parte de la neuroprotección, en el caso de los pacientes, por ejemplo, con hipertensión endocraniana. Son básicamente, tienen efecto de diuresis osmótica, ¿no? Diuresis osmótica. Eso quiere decir que una molécula de peso molecular determinado causa un estado de hiperosmolaridad que tiende a causar una presión osmótica y por lo tanto un transporte de agua o de las moléculas de agua hacia un determinado compartimento, ¿no? Entonces los diuréticos osmóticos son sustancias que se filtran prácticamente libremente a través del glomérulo, pero se reabsorben casi nada. El manitol es uno de ellos y en los segmentos de las nefronas permeables al agua, la nefrona proximal y las extremidades delgadas del asa de Henle, los concentrados de resveratrol filtran al manitol lo suficiente como para disminuir la reabsorción de los fluidos tubulares, ¿no? La reabsorción continua de sodio, ¿no? Reduce el cloruro de sodio en el líquido tubular y crea una gradiente que el flujo retorno de sodio, ¿no? Hacia el túbulo, ¿no? Entonces el aumento de este flujo distal estimula la secreción además de potasio, ¿no? Entonces el manitol aumenta el flujo sanguíneo medular y disminuye la gradiente de soluto medular, evitando así la concentración urinaria. Realmente son medicamentos que tienen muchos efectos adversos, ¿no? Y que realmente no se utilizan como tal como efectos de diuréticos, ¿no? Por eso es mejor que se utilizan en otro tipo de patologías. ¿Qué efectos adversos provoca? Provoca, por ejemplo, la hiponatremia hipertónica o hiperclorémica, porque lo que hace es jalar agua, ¿no? Hacia el intersticio y provoca una hiponatremia dilucional aparentemente falsa por el estado de hiperosmolar que causa estos diuréticos, ¿no? Cuando se excreta el exceso de líquido extracelular, la disminución de agua celular concentra potasio e hidrogeniones dentro de las células, lo que aumenta la gradiente de difusión de fluidos extracelulares y que conduce a acidosis hipercalémica, ¿no? La expansión del volumen extracelular provoca una dilución y también
por lo tanto, una acidosis metabólica hipercalémica. Entonces, realmente los diuréticos osmóticos no son una de las medidas más efectivas o más útiles para poder realizar los efectos de la diuresis. Otro medicamento muy importante a mencionar son los diuréticos de la nefrona distal, ¿no? Ustedes recordarán que en el caso de la nefrona distal, ustedes tienen básicamente dos canales, que son los canales NSC, que lo que hacen es permitir la reabsorción de sodio conjuntamente con una molécula de cloro y que además eliminan potasio mediante un canal especial que se llama RONCA, y que además, encima, aparte de ello, tenemos un canal especial que se llama el canal endotelial de sodio, que permite la entrada de sodio al interior de la célula tubular proveniente del flujo tubular. Y que estos dos canales usualmente están muy sensibles a la acción de una enzima, que es la aldosterona, perdón, de una hormona, que es la aldosterona, y que promueve, por lo tanto, la reabsorción de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, los diuréticos de asa, como ustedes verán, muchachos, son medicamentos que actúan bloqueando al canal NSC y que de esa forma permiten que no haya reingreso de sodio con cloruro, por lo tanto, tampoco de agua. Entonces, sin embargo, la capacidad de reabsorción del túbulo contorneado distal es apenas a 3 al 5%, por lo que la cantidad de agua que podemos disminuir del filtrado es también pobre, ¿no? Sin embargo, el diurético de asa tiene una utilidad, que es que tiene un efecto antihipertensivo independiente de su efecto diurético, ¿no? Que es básicamente a la altura del mismo endotelio vascular, el que provoca este efecto, y que por lo tanto lo hace útiles en cuadros, por ejemplo, de hipertensión. Por eso, el diurético de asa usualmente no se utiliza solo como parte de la terapia antidiurética, sino más bien como parte de una terapia antihipertensiva, más que como una terapia antihiperdiurética sola, ¿no? Estos generalmente inhiben principalmente el transporte de sodio en el túbulo contorneado distal, ¿no? Como resultado, los diuréticos de tipo ASA se administran en dosis máxima, inhiben la reabsorción de como máximo 3 a 5% del sodio filtrado, y la diuresis netia puede estar parcialmente limitada por el aumento de la reabsorción en el túbulo colector cortical, ¿no? El sitio que predomina de acción de las tiazidas es el túbulo contorneado distal, donde es responsable del cotransportador apical NSC, ¿no? Que es el que hemos mencionado. Entonces, estas tiazidas inhiben la reabsorción de cloruro de sodio al competir por el sitio en el cloruro en el transportador, y algunos de estos medicamentos, como la clorotiazida, también deterioran modestamente el transporte de sodio en el túbulo contorneado proximal debido a la inhibición parcial que producen también en la anhidrasa carbónica, ¿no? Al igual que los diuréticos de asa, básicamente las tiazidas también afectan el manejo del calcio, ¿no? Y esto lo hacen porque al disminuir la reabsorción de cloruro de sodio, ¿no? Las tiazidas, ¿no? Aumentan la reabsorción de calcio a lo largo del túbulo proximal como consecuencia de la reducción de volumen de líquido extracelular, ¿no? Lo que aumenta finalmente la reabsorción proximal, y eso hace que el calcio tienda a absorberse en mayor cantidad, por lo tanto, por el túbulo contorneado proximal. De hecho, los diuréticos tiazídicos inclusive son utilizados en cuadros como son la nefrolitiasis hipercalciúrica, ¿no? Hipercalciúrica quiere decir los cálculos que están formados básicamente por una predominante eliminación de calcio a lo largo de la nefrona. Entonces, para evitar de que este calcio que se está eliminando es demasiado, se llama hipercalciuria, provoque la sedimentación y la formación de litos que mañana más adelante van a traer complicaciones como infecciones o obstrucción del tracto urinario, los médicos optamos por darle un medicamento que se llama la hidroclorotiazida, por ejemplo, para, mediante un efecto indirecto, aumentar la reabsorción de calcio y de esa forma disminuir la probabilidad de la formación del calcio, ¿no? Entonces, los usos están en la prevención de la nefrolitiasis por calcio, ¿no? La diabetes insípida nefrogénica, porque aparentemente está asociada también a hipercalciuria. El edema refractario, ¿no? Porque no lo usamos
Ojo, y aquí tengo que hacer la salvedad, el edema refractario no quiere decir que lo vamos a utilizar solo, ¿no? En los estados de edema. En los estados de edema, de sobrecarga por parte del líquido en el espacio extracelular, está contraindicado el uso solamente de las hidroclorotiacidas. Se deben usar sí o sí diuréticos de asa, o sea, furosemida, y el rol de las tiacidas en estos estados edematosos es básicamente de un coadyuvante. Quiere decir que se debe dar en terapia mixta, no en terapia sola. En la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión arterial son también una promesa en cuanto al tratamiento, ya que, como les decía, las tiacidas tienen un efecto por sí solo de ser antihipertensivo, independiente de su efecto antidiurético. Como comprenderán, las tiacidas pues tienen efectos adversos, al igual que cualquier medicamento, y esto es esperable, ¿no? Por eso es que dentro de ellos pues encontramos la hepatotoxicidad, la hipercalcemia, ¿no? La hipercolesterolemia, la hiperglucemia, la hiperlipidemia, la hiperuricemia, la hipocalcemia, ¿no? La hipomagnesemia, la hipotensión y la nefritis túbulo intersticial, que es como una especie de reacción alérgica en el riñón, producto de la administración de un medicamento. Y entonces llegamos al diurético que más utilizamos en la práctica médica, que es el diurético de asa, ¿no? Ustedes a la furosemida la van a ver prácticamente en cualquier especialidad que ustedes se vayan, van a llegar a utilizar alguna vez la furosemida, sea que hagan especialidades quirúrgicas o especialidades clínicas, sobre todo, van a ver el uso de la furosemida, ¿no? ¿Por qué es muy usado en la furosemida? Porque la furosemida se utiliza por su efecto diurético como tal, quiere decir, para promover la eliminación de mayor líquido, sobre todo en aquellos estados en los cuales hay una evidente aumento de líquido en el espacio intersticial, ¿no? En el edema. Entonces, si hemos dicho que los lugares de reabsorción de sodio, cloruro de sodio y agua son preferentemente en el túbulo contorneado proximal, pero en este punto hemos visto diuréticos que no son muy útiles por sus efectos adversos, y el que le sigue en rango de 20 a 15% más o menos de la absorción de sodio y agua es el asa de Henle, será entonces razonable entender que será este el punto de objetivo cuando queramos tener diuréticos que sean más eficaces, ¿no? Y que no tengan tantos efectos adversos. Entonces, estos diuréticos pueden conducir hasta un 20 a 25% de sodio filtrado, actúan en aspectos medular y cortical del grueso miembro ascendente, ¿no? En cada uno de estos sitios la entrada de sodio está básicamente mediada por un transportador, que es el NKCC2. Acá hay una particularidad. El receptor NKCC2 se caracteriza por reabsorber dos moléculas de cloro, una molécula de potasio y una molécula de sodio, ¿no? Lo ingresa desde la luz tubular hacia el interior de la célula tubular, y una vez estando en la célula tubular, en el interior, en el intersticio, el potasio otra vuelta es eliminado hacia el exterior en la luz tubular mediante el canal conocido como RON-K, que es el que ustedes pueden ver allí. Y es esta eliminación del RON-K la que le da la carga positiva a la luz tubular, y por lo tanto permite que estas cargas positivas que regresan desde la luz tubular ahora repelan a todo lo positivo en la luz tubular. Y miren ustedes qué es lo que pasa, que los cationes positivos, cationes obviamente, van a repelerse por la carga positiva del potasio que sale y van a intentar entrar por las uniones paracelulares. Por lo tanto, ese RON-K permite la reabsorción de sodio, de magnesio y de calcio. Lo que quiere decir que promueve su absorción, ¿no? Entonces, esa es la importancia del NKCC2. ¿Qué es lo que hace la furosemida, la torsemida y la brometanida? Es inhibir a ese canal NKCC2, con todas las implicancias que bloquear ese receptor implica, ¿no? Entonces, los diuréticos de asa tienen efectos importantes sobre el manejo del calcio renal, ¿no? Gracias a este efecto que hemos mencionado.
La reabsorción de calcio en el asa de Henle es básicamente principalmente pasiva y es impulsada por la gradiente electroquímica creada por el transporte de cloruro de sodio que ocurre a través de la vía paracelular, ¿no? Como resultado, la inhibición de la reabsorción del cloruro de sodio conduce a una reducción paralela de la del calcio, lo que aumenta la expresión de calcio y en el pasado inclusive la solución salina de más altas dosis, no de furosemida, se utilizaban como tratamiento para la hipercalcemia, ¿no? Hoy por hoy prácticamente eso ha sido desplazado, ya que el tratamiento de la hipercalcemia severa actualmente es básicamente la hidratación. Una posible preocupación es que la respuesta calcúrica que puede conducir a cálculos renales y nefrocalcinosis, y estas complicaciones se han informado principalmente, por ejemplo, en bebés prematuros, ¿no? En diuréticos de asa que pueden inducir más de 10 veces la excreción de calcio. No es, por lo tanto, algo frecuente, ¿no? Este tipo de efectos adversos. Quiero que vean ustedes acá eso que en el gráfico de la mano derecha van a poder ver, bueno, otra vez, siempre parte de, alguna vez les he dicho yo a los alumnos de práctica, ¿no? Para ustedes entender o recordar mucho mejor los efectos farmacológicos o inclusive la fisiopatología de una enfermedad, es importante saber fisiología. Si no sabemos fisiología, vamos a sufrir el doble. Entonces, miren ustedes, en el caso del túbulo proximal, depura lo que son sustancias como aniones inorgánicos, ¿no? Aniones inorgánicos mediante un transportador específico OAT, ¿no? Y ese OAT elimina sustancias, por ejemplo, como ácido úrico, algunos restos de enzimas, algunos restos de medicamentos. Y uno de los medicamentos que depura a través de la vía de ese intercambiador es los diuréticos, específicamente la furosemida. La furosemida luego ingresa al interior de la luz tubular, no, al interior, perdón, de la célula tubular, y ahora utiliza un canal MRD4, ¿no? MRP4, que le sirve para luego ahora salir a la luz tubular. Y es en la luz tubular, ya estando en el túbulo contorneado proximal, viaja, sigue su trayecto hasta que encuentre la asa de Henle y se deposita en el canal NKCC2, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que la farmacocinética de la furosemida funciona. Sin embargo, para que la furosemida funcione adecuadamente requiere de albúmina, porque la albúmina es el que lo lleva hasta finalmente ese receptor intercambiador OAT. Por lo tanto, niveles bajos de albúmina no solo provocan una disminución de la cantidad de furosemida disponible para luego ser liberada a la luz tubular, sino también se ha visto estudios que la disminución de los niveles de albúmina hacen que la furosemida que está en sangre pueda metabolizarse más rápido y por lo tanto no sea furosemida que llegue hacia el túbulo renal y haga su efecto. Entonces la hipoalbuminemia como tal lleva a que la persona requiera de mayores cantidades o dosis de furosemida para hacer el mismo efecto que hacía una persona que tiene una albúmina normal. Una persona como usted, como yo, que tendría una albúmina en más de 3,5, pues lo que pasaría es que con una o con 2 pastillas esté orinando en grandes cantidades. Lo que pasa con una persona que tiene hipoalbuminemia, como el síndrome nefrótico, como la cirrosis, ¿no? Lo que va a pasar es que va a requerir de una dosis mayor de furosemida para hacer sus efectos porque la albúmina está por los suelos en algunos casos, ¿no? Y evidentemente va a ser menor la cantidad de albúmina que va a requerir. Por eso es que a veces es un poco visible que al paciente con síndrome nefrótico, con cirrosis, le queramos dar una ampolla y queramos que haga algo de efecto, ¿no? Y eso probablemente no va a hacerle ni cosquillas porque la dosis, como la repito otra vez, en estas patologías se altera. Y de hecho, eso es lo que hemos visto también en el primer cuadro cuando hablamos de biodisponibilidad, ¿no? ¿Qué otras cosas más los utilizamos en la hipertensión arterial, en estados edematosos, en síndrome nefrótico, en cirrosis en dosis bajas, ¿no? Etcétera. Y como podemos ver, miren ustedes, este cuadro es muy importante porque habla del efecto de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y es que cuando nosotros tenemos enfermedad renal crónica, o sea, menor cantidad de túbulos disponibles para poder ser utilizados para
el uso de la furosemida, miren ustedes, mientras yo más tengo de diuréticos, la fracción de excreción de sodio aumenta, ¿no? Miren ustedes, casi es una S itálica. Cuando yo tengo enfermedad renal crónica, esta curva se desplaza hacia la derecha, lo que quiere decir que yo requiero de dosis mayores para poder llegar a los niveles de excreción renal. Y es fracción de excreción de sodio. Y miren, la excreción absoluta es, y esto es, hablo en fracción de excreción, ¿eh? O sea, en porcentaje. Ahora vamos a ver la excreción absoluta. La excreción absoluta es prácticamente nunca llega a ser igual comparado con una persona normal, ¿no? Y esto otra vez se debe a que estamos hablando de un paciente con menor cantidad de túbulos disponibles para que la furosemida haga su efecto, ¿no? Haga su efecto, y por lo tanto es importante para mantenerlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Hay otro punto importante respecto a los diuréticos de asa, ¿no? Por ejemplo, es el de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca son habitualmente pacientes diuréticos resistentes, tienden a serlo. La excreción de sodio tiende a ser menor a pesar de utilizar mayores dosis con respecto a una persona normal. Por eso es que en la insuficiencia cardíaca los diuréticos son una herramienta importante, pero que habitualmente requieren de dosis altas, ¿no? Para poder llegar a la eliminación del líquido deseado y por lo tanto el mejorar el aporte de la bomba cardíaca. Y esos son los efectos adversos, ¿no? La hiperuricemia. ¿Por qué la hiperuricemia? Porque hemos dicho que la furosemida utiliza el mismo transportador que utiliza el ácido úrico y que utilizan algunas otras drogas. Entonces, es lógico entender que una sustancia, que por más que sea un medicamento y que va a utilizar y que va a competir con este mismo transportador, hará que las otras sustancias se vayan quedando más. Entonces, por eso es que la furosemida se utiliza con mucha cautela cuando la persona sufre de gota, ¿no? Porque las dosis indiscriminadas de la furosemida y sin control por parte de los niveles laboratoriales de ácido úrico harán como resultado que yo tenga mayor hiperuricemia y por lo tanto una crisis gotosa por parte de mi paciente. ¿Qué otras cosas tenemos? Que es muy frecuente la hipocalemia, ¿no? Y ese es otra vez otro problema de, como lo que hemos dicho, del bloqueo de los canales NKCC2. Pero miren ustedes, va de 14 a 60%. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de esto y no lo tomamos en cuenta cuando le indicamos a un paciente la furosemida, ¿no? Le damos la furosemida en tabletas y nos olvidamos del pobre paciente y al final resulta que de acá a los 2 meses, al mes, el paciente está que dice que tiene calambres en los pies, que le duelen, ¿no? ¿Y qué pasa, doctor? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le tomo un valores séricos de potasio y me voy a dar cuenta que tiene hipocalemia. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Con mayor razón cuando el paciente se encuentra hospitalizado, ¿no? Ahí donde está hospitalizado, a veces es más fácil hacer el monitoreo de los electrolitos, sobre todo después del 5.º día de haber iniciado la dosis de furosemida. ¿Hay otros efectos adversos? Por supuesto, ¿no? La anafilaxia, la anemia, la diarrea, los silbidos, la intolerancia a la glucosa, la glucosuria, el dolor de cabeza, ¿no? La disminución de la agudeza auditiva. Hay algunos que se postula que la furosemida tiene un cierto grado de toxicidad y que, por ejemplo, darle a pacientes con enfermedad renal crónica y ya no orinan nada, pues lo que estamos haciendo es simplemente mantener niveles altos de furosemida y probablemente me traigan como consecuencia un mayor riesgo de ototoxicidad. Pues esto es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta cuando uno valora una terapia o se indica una terapia con una dosis determinada, ¿no? Y como los diuréticos de asa son muy buenos, pero tienen el efecto adverso particular de la hipocalemia, se comenzó a estudiar este tipo de diuréticos. Disculpen, chicos.
Perdón. Entonces, como les decía, el uso de los diuréticos ahorradores de potasio son diuréticos que tienen la particularidad de, como su nombre lo dice, evitar las pérdidas grandes de potasio, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué contexto se utilizan? Se utilizan a veces en estados edematosos, donde los pacientes, debido al uso crónico de los diuréticos o de altas dosis, ya estamos comenzando a registrar hipocalemia. Y entonces resulta que al examen el paciente aún todavía sigue con edemas bastante marcados y a pesar de la hipocalemia tenemos que darle la furosemida. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, le reponemos a veces la parte de las pérdidas de hipocalemia, pero también le damos diuréticos que puedan ayudarle a ahorrar potasio. En este caso, los diuréticos ahorradores de potasio. Estos diuréticos usualmente actúan a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo conector, ¿no? Donde actúan en los receptores de la angiotensina 2 y en los canales endoteliales de sodio. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos? Miren la figura del lado derecho. Decíamos que habían canales especiales endoteliales de sodio que permitían el ingreso del sodio hacia el interior de la célula y la salida de potasio hacia la luz tubular, que finalmente llegaba a una sarta de carga positiva en el interior de la luz tubular que le permitía la reentrada de otros electrolitos específicos, ¿no? Entonces, hay diuréticos que actúan, por ejemplo, inhibiendo a estos canales endoteliales ENaC de sodio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos a los diuréticos como son la amiloride y el tianteeno, ¿no? Que no son muy populares, ¿no? O no son de un uso muy frecuente. Y otros que lo que hacen es inhibir al responsable de la creación de la mayor cantidad de los canales endoteliales de sodio, pero también del ROMK, que es el que permite la salida de potasio. Y esos son los bloqueadores de los receptores de la aldosterona. Y ahí tenemos dos, ¿no? La espironolactona y la epleronona, que, como ustedes comprenderán, tendrán básicamente efectos adversos de efecto cruzado, como algunos efectos glucocorticoideos y mineralocorticoideos, ¿no? Entonces, obviamente, estos diuréticos tienen como efecto, al bloquearlos, disminuir la excreción de potasio, pero aumentar la excreción de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer como consecuencia que el potasio no baje y más bien aumente. Por eso es que una de las consideraciones importantes a tener en cuenta en estos medicamentos es el grado de función renal, ¿no? Obviamente yo no le voy a dar esto a un paciente que está en enfermedad renal crónica en estadio 4 o en estadio 5, o un paciente que ya está orinando poco, porque la probabilidad de que desarrolle una hipercalemia es bastante alta, ¿no? Por eso es que el dar estos medicamentos como la espironolactona, que es la más conocida de todas, ¿no? Hay que hacerlo siempre con control de electrolitos periódicos para ver que el potasio en la sangre no se esté elevando, ¿no? Si no, finalmente estos pacientes llegan con hipercalemia, ¿no? Y evidentemente con todas las complicaciones que ello conlleva. La amilorida y el tranteeno son básicamente cationes que bloquean directamente los canales de sodio, pero que no afectan al receptor de mineralocorticoide, ¿no? La espironolactona y la epleronona inhiben competitivamente el receptor de mineralocorticoide. La epleronona se tolera mucho mejor, ¿no? Que la espironolactona, ya que tiene una mayor especificidad por el receptor de mineralocorticoides, lo que resulta en una menor incidencia de efectos adversos endocrinos, como por ejemplo ginecomastia, anormalidades menstruales, impotencia, disminución de la libido, que están mediadas por la unión no selectiva a los receptores de estrógeno y progesterona, ¿no? Entonces, en pacientes tratados con diuréticos, los inhibidores del receptor de mineralocorticoides también pueden actuar en el túbulo distal, disminuyendo el número de cotransportadores de cloruro de sodio directamente al aumentar la concentración de potasio. Entonces, la espironolactona y la epleronona, ¿no? Están específicamente indicadas, por ejemplo, en pacientes con aldosteronismo primario o insuficiencia cardíaca, porque el bloqueo de la aldosterona puede reducir los efectos adversos del exceso de aldosterona, ¿no? Y entonces, como les decía, tiene indicaciones. Por ejemplo, son agentes disipadores de potasio distal y se usan para prevenir o tratar alcalosis hipopotasémica.
La amilorida, por ejemplo, puede prevenir la hipocalemia y la hipomagnesemia inducida por angiotensina B. La espironolactona está básicamente indicada en primera línea en la expansión de volumen extracelular en el contexto de artritis cirrótica, en la que es más efectiva que inclusive la furosemida diaria, ¿no? También se usa comúnmente para tratar la hipertensión asociada a hiperaldosteronismo y para la hipertensión resistente. Reduce la proteinuria y la pérdida progresiva de la función renal, y aquí tiene un rol importante, ¿no? Inclusive la espironolactona ha sido utilizada como parte de la terapia antiproteinúrica en algunos pacientes con enfermedad renal diabética, antes conocida como nefropatía diabética, ¿no? Justamente por su rol de disminuir la proteinuria y aparentemente de disminuir la velocidad con la que la persona con enfermedad renal crónica termina en estadios terminales, ¿no? La epleronona está básicamente indicada para prevenir la remodulación cardíaca y la disfunción sistólica, ¿no? Y la amilorida también es eficaz en el tratamiento de la poliuria y la polidipsia debido a diabetes insípida, ¿no? Y aquí están los efectos adversos, miren ustedes, ¿no? En general, de todos los diuréticos, como ustedes pueden ver ahí, las reacciones de hipersensibilidad es lo que la cabeza está, ¿no? Todos los diuréticos pueden tener como consecuencia o efecto adverso la la hipersensibilidad, ¿no? Y por lo tanto las reacciones alérgicas. Y entre ellas puede incluir, obviamente, como les dije yo, a la reacción alérgica propia del tejido renal. ¿Eso cómo se llama? La nefritis túbulo-intersticial, ¿no? Un cuadro con injuria renal aguda, sedimento urinario con eritrocitos, con leucocitos, a veces y raramente con eosinofiloluria, ¿no? Y reacciones alérgicas como rash dérmico, por ejemplo, ¿no? Y otros como por ejemplo la depresión de volumen, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en algunos aspectos en los cuales hay patologías que tienen de por sí un estado de hipovolemia efectiva, ¿no? Y hay que recordar aquí a quiénes, por ejemplo, a los cirróticos, ¿no? De hecho, ustedes van a ver que a veces el paciente cirrótico que hace falla renal aguda o injuria renal aguda, ¿no? Una de las cosas que los nefrólogos a veces le indicamos en los pacientes que vemos que tienen presión relativamente baja, que la creatinina se está elevando, que está comenzando a hacer disminución del flujo urinario, lo que hacemos es decirle que dejen de darle tanto furosemida, porque la furosemida ciertamente no saca el agua del extracelular. A ver, si ustedes tienen un estado edematoso, la furosemida no saca el agua del intersticio. De donde saca el agua la furosemida es del intravascular. Entonces, por lo tanto, en un paciente que tiene hipovolemia efectiva, o sea, que tiene un estado constante de una tonicidad o de volumen baja a nivel de vasos sanguíneos, porque todo el agua se le extravaja del intersticio y no se queda en el interior de la vasculatura, entonces darle mayor cantidad de furosemida lo que estamos haciendo es promover una hipoperfusión renal y por lo tanto la probabilidad de seguir injuriando a ese riñón. Entonces, estos estados son particularmente importantes a tomarlos en cuenta a pesar de que se encuentren edematosos, ¿no? Tanto es así que a veces los nefrólogos cuando vemos que no responden a la furosemida y que más bien les está haciendo daño y la creatinina ya se ha elevado bastante o se ha elevado regular, a veces le damos diálisis de apoyo, ¿no? Hacemos que el paciente le coloque un catéter y le quitamos el agua a través de la diálisis, dada la complejidad de estos pacientes con hipovolemia efectiva, sobre todo el cirrótico, que es particularmente un problema o un paciente complicado de tratar, ¿no? La alcalosis hipocalémica, la hipomagnesemia, la autotoxicidad, los diuréticos de ASA, la hiperuricemia, la hipomagnesemia, y los diuréticos ahorradores de potasio como la hipercalemia y la acidosis metabólica y la ginecomastia, asociadas a las reacciones cruzadas que pueden hacer con el receptor de glucocorticoide de estos medicamentos conocidos como los mineralocorticoides. Muy bien, muchachos. A ver, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, algo que no les ha quedado claro.
De mi parte, doctora. Doctor, por mi parte, está más claro. ¿Perdón? ¿No escucho? A ver. ¿Sí? ¿Tenían una duda? ¿Perdón? Muy bien. Vamos a tomar la lista entonces. A ver un momento. A ver, voy llamando y ustedes van diciendo si están presentes, ¿ya? Maguiña, Gorostiaga. Doctor. Muy bien. Bonifacio Arévalo. Presente, doctor. Muy bien. Pernaola Villanueva. Presente, doctor. Ok. Muñante Ceballos. Está. Tapia. Tapia Chambergo. Sí, doctor, presente. Ok. Licapa Chávez. Presente, doctor. Díaz Torres. Presente, doctor. Cubas Alcántara. Presente, doctor. Cóndor Buitrón. Cóndor Buitrón. González Monsalve. González Monsalve. Pérez Urbina. Guamán Limaya. Presente, doctor. Muy bien. Castañeda Mauricio. Presente, doctora. Muy bien. Guerrero Aguilar. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ex Rosas. Presente, doctor. Ok. Cuchillo Lazábal. Presente, doctor. Gracias. Cruz Guapaya. Presente, Cruz doctor. Guapaya. Presente, doctor. Ok. Quirós Justo. Quirós Justo. Presente, doctor Quiroz. Ok. Jauregui. Está. Palomino Rivera. Buenos días, doctor. Luna. Presente. Presente. Palomino Rivera, presente. Ok. Luna Román. Luna Román. Buenos días. Que no pude responder cuando me llamó Muñante, disculpe. A ver, un momento. A ver, voy a terminar de tomar la lista. Luna Román. No está. Vázquez Condo. Vázquez Condo. No está. Lazo Tornero. Lazo Tornero. Sánchez Vizcarra. Ya. Sánchez Vizcarra. No está. Morales Rafo. Morales Reyes, doctor, presente, buenos días. Morales Reyes, perdón. Carrasco Rojas. Presente, doctor.
Muy bien. A ver, voy a dictar otra vez. Muñante Ceballos. Muy bien. Cóndor Buitrón. Cóndor Buitrón. González Monsalve. Pérez Urbina. Doctor González Monsalve presente, doctor. Ok. Pérez Urbina. Ok. Jauregui, Jauregui. No está. Vázquez Condo. Luna Román. Sánchez Vizcarra. Muy bien. Bien, muchachos, eso sería todo entonces, ¿ya? Por ahora nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les ha quedado claro? A ver, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que no les ha quedado claro del tema? Bien. Si no hay ninguna duda, hasta aquí sería toda la clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Cuídese. doctor. Buenas tardes.